La CGT no fue protagonista como tendría que haber sido durante toda esta etapa de nuestro país, es verdad. Pero en un momento donde la confusión de la dirigencia política nos llevaba a una discusión que lo único que iba a garantizar era que el pedido que hace el compañero Aldo no se cumpla, que es ganar las elecciones, ahí sí fuimos protagonistas. Y no dejamos de lado la necesidad intrínseca que tiene el movimiento obrero organizado de saber que la unidad es la que marca el camino cuando tenemos la capacidad de poder sintetizar los matices, dejarlos de lado y poner objetivos por delante. Y así fue, compañeros y compañeras, que más allá del respeto que tenemos por la otra fórmula que existe en nuestro espacio, de Juan y Paula, fuimos en busca claramente para encontrar la unidad de la inmensa mayoría de nuestro sector para ir y enfrentar, no en tercios, como se nos dice. Acá, bien lo dijo el compañero Aldo, las opciones son dos, compañeros y compañeras. Y por eso fuimos a buscar la unidad para que no nos pase lo que nos pasó en el 2015, que parecía una guerra entre nosotros y no un debate político de fondo en nuestro país, y así fue que nos ganó el macrismo. Y así fue que vino todo lo que vino, y así fue que estamos como estamos. Y es verdad, compañeras y compañeros, que este debate que faltó, porque faltó adentro del peronismo, porque es verdad también que el peronismo se peleó mucho más por matices que por esclarecer el debate público y decir las cosas como fueron. Porque ahora estamos hablando del Fondo Monetario, pero teníamos que haber pagado 45.000 millones de dólares entre el año pasado y este año. Y nadie puede explicarnos, de los que contrajeron esa deuda, cómo carajo iban a hacer para poder pagarla. Y sin embargo hoy nos quieren enseñar economía y andan desfilando por todos lados diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. Y por eso la Confederación General del Trabajo, una semana antes del cierre de lista, sacó un comunicado contundente que tenía que ver con la unidad, porque la unidad política era la que nos iba a dar la perspectiva de triunfar en las elecciones. Y esto no lo vio el debate político en la superestructura. Y tuvimos que llegar ese viernes, meternos de cabeza con muy pocos gobernadores, que salimos a plantear que así las cosas no podían ser. No importa quién era el candidato, más allá de que muchos dirigentes de la Confederación General del Trabajo creíamos mucho antes que Sergio era el que sintetizaba esa unidad. Pero lo que sí discutimos es la unidad. Y pusimos como ejemplo el movimiento obrero, porque siempre nos pasa lo mismo. Y si no, fíjense que el único acto con volumen político que tuvo el compañero Massa y el compañero Rossi fue el que se desenvolvió en el Felipe Vallese de la Confederación General de Trabajo. Pero esto tiene el porqué. Esto tiene el porqué. Porque en nuestro ADN
está la construcción de poder. Nosotros como sindicato construimos poder en las bases, esclarecemos a nuestras compañeras y a nuestros compañeros en que tienen que tener una idea. Y esa organización es la que nos llevó claramente y nos puso en el camino como nos pone hoy en el Chaco, con un objetivo claro. Primero, decir que en la provincia no puede haber 4 candidatos del peronismo, porque nos tiene que doler a todos. Pero también hay quienes tienen más responsabilidad que otros en este tema. Lo tienen que asumir. Y si hay algo que tenemos que hacer es exigir la unidad, porque si no, quizás pasemos mal la elección provincial. Pero yendo a la nación, también a veces hablamos con compañeros que están quejosos. No hay material, no hay una línea, no hay un eje de campaña. Bueno, esto fue producto también de que no se imaginaba la salida. Y por eso vuelvo a repetir, el único acto con volumen político lo hizo la CGT. Y lo va a volver a hacer la CGT el 8 de agosto en un estadio donde va a hablar el compañero Massa y el compañero Rossi. ¿Y esto por qué, compañeras y compañeros? Porque en esta elección está el lomo de los laburantes. Pero no solamente está el lomo de los laburantes con los derechos. Derechos que hasta se atreven a decirnos, yo no sé si no han escuchado a la principal candidata de la oposición decir que la indemnización es un pasivo de las empresas, terrible. Y en términos dialécticos es un activo nuestro de los trabajadores y las trabajadoras y lo vamos a defender como tal. O que nos digan que el convenio colectivo de trabajo son viejos. Como si la Constitución, que tiene 170 años, habría que dejarla sin efecto. A ellos que hablan tanto de republicanismo, ¿por qué? Porque tiene 170 años. Porque los convenios fueron modificados, porque los convenios tienen dinámica y porque es el instrumento de negociación, que es el único instrumento de negociación que tiene equidad regional en la Argentina, que equilibra los salarios y las condiciones de trabajo de los que trabajamos y vivimos en Capital, con los que trabajan en Mendoza, en Jujuy, en el Chaco o en el Tierra del Fuego. Y este instrumento no lo vamos a dejar bajo ningún punto de vista, por más que nos digan que esto es poner miedo. Miedo es la amenaza que te ponen. Nosotros solo vamos a actuar con la Constitución abajo del brazo, porque nos asisten los derechos de la progresividad laboral y siempre ir hacia adelante y no hacia atrás. Por eso, compañeras y compañeros, eso es parte de lo que está en discusión. Pero hay cosas más profundas que están en discusión, que por ahí a veces no la vislumbramos, no la vemos, que es a dónde quieren llevar nuestra patria. Acá hay quienes sueñan con una Argentina extractiva, que extraiga todos los minerales, que extraiga toda la materia prima y la vendan, porque es necesario para el desarrollo tecnológico de determinados lugares del mundo, como puede ser el litio, como puede ser el cobre. O algunos que dicen, bueno, vendamos todo el gas, vendamos toda la energía, todo el petróleo, así
nos hacemos de riqueza y resulta que los demás se desarrollan con las riquezas nuestras. Este es el debate de fondo. Si tenemos litio, ¿vamos a hacer batería o no vamos a hacer baterías? Si tenemos cobre, ¿lo vamos a hacer manufacturado o vamos a entregar el barro mineral como hacemos con el resto de los minerales? Si tenemos gas y tenemos que hacer un gasoducto a Brasil, ¿saben por qué? Porque Brasil en el sur hizo una planta de fertilizantes que ya la tiene terminada en un 80% y que va a producir fertilizantes para todo Sudamérica, de México para abajo, y que pueda abastecer la mitad de Europa. Y le falló algo, Bolivia se quedó sin gas. Entonces ahora todos tenemos que dar vuelta la tubería y que el gas vaya a Bolivia y de Bolivia a Brasil. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Socios en la producción de fertilizantes o le vamos a vender gas barato? Estas son las discusiones de fondo. Y ustedes dirán, pero che, ¿qué tiene que ver eso con el pan de todos los días? Y ese es el tema. Ese es el pan de todos los días. Porque si no desarrollamos nuestro país, no generamos trabajo genuino y vamos a seguir permanentemente rebuscando la mitad de la población para poder llevar el pan a su casa. Estos temas son los claves. Son nuestros derechos, pero nuestra vida y la de nuestros hijos y la de nuestros nietos. Y ese camino es el que no podemos perder. Por eso, aceptamos el enojo, aceptamos la bronca, porque no pudimos resolver muchos de los problemas. Porque llegamos al gobierno y nos agarró la pandemia. Porque llegamos al gobierno y estábamos endeudados hasta los dientes. Porque llegamos al gobierno y en el momento que salíamos de la pandemia hay una guerra que no tenemos nada que ver, pero nos cambió todos los precios relativos. Y hoy que se estabilizan los precios relativos, perdemos el 26% de las exportaciones de nuestro país por una sequía que es inédita. Y así todo, tenemos que ser conscientes de que parte del pueblo argentino tiene bronca. Lo que no puede hacer que esa bronca lo lleve a confundirse y que esa bronca lo lleve a votar a sus enemigos, a votar a quienes le van a quitar los derechos y quienes les van a quitar el futuro. Porque esto es lo que creemos, porque esto es lo que queremos y lo que nos planteamos. Y yo les quiero decir que el otro día Sergio volvió. Nosotros le dijimos, ojo, que desde ese lugar habló Perón. Y agarró el guante y nos dijo, después del 10 de diciembre, cuando vengan a la Casa de Rosada, a la Casa de Gobierno, van a encontrar al presidente de los trabajadores y de las trabajadoras. Eso es poner nuevamente al movimiento obrero organizado como columna vertebral del peronismo. Pero eso tiene otro significado más, que es hacia dónde vamos. Tenemos que romper definitivamente esta sociedad disgregada, fraccionada, donde la pobreza estructural cada vez es mayor. Y esto también hay que asumirlo, compañeras y compañeros. Por eso, profundizar la educación, entender que tenemos que terminar con la deserción, pero no dinamitando el Ministerio de Obras Públicas como algún
legislador porteño que muestra un video. Quizás no sabe ese legislador porteño que el creador del partido de él es el que lo edificó, que es el abuelo del Federico Pinedo que anda dando vuelta en el PRO. No es así. El que no tiene nada y se manifiesta, tiene derecho a decir, che, acuérdense de nosotros porque no tenemos nada. Y no es haciéndolos desaparecer o borrando la palabra piquetero del diccionario. Esas fantasías que a veces penetran porque te las repiten una y mil veces, es la que no podemos dejar que le entre en la cabeza a nuestras compañeras y compañeros. Nosotros somos parte fundamental, compañeros y compañeras, de este debate público que tenemos que dar en estos momentos. No nos quedemos si tenemos un volante o no tenemos volante. No nos quedemos si hay cartel o no hay cartel. Salgamos a militar, salgamos de frente, mirando a los compañeros, mirando a los vecinos en la cara y diciéndole, che, lo que te proponemos es esto. Si bien en algunas cosas nos hemos equivocado, tenemos que ir para allá, tenemos que arrancar definitivamente y encontrar un camino. Porque esto es el peronismo. Y el peronismo es la movilidad social ascendente. Es que cada uno, a partir de que va cambiando de generación, mejore su calidad de vida. Y esto es lo que tenemos que poner definitivamente en marcha y que no puede parar nunca más. Y por eso, si todavía hay enojos, si todavía hay matices, si todavía hay quejas, dejémosla de lado, compañeras y compañeros. Nosotros somos el movimiento obrero organizado. Somos la columna vertebral de lo que va a elecciones. Puede ser. Hay algunos compañeros que te dicen, bueno, pero nos dejaron afuera. Y sí, bueno, ¿saben qué? Pudimos poner al presidente y pudimos poner al vicepresidente. Estamos convencidos, quienes conducimos la Confederación General del Trabajo, que el triunfo va a ser del pueblo. Pero también estamos convencidos, compañeras y compañeros, que depende esencialmente de cómo nosotros empujemos a todo el mundo a trabajar y a militar en favor de nuestra oferta electoral. No importa si acá el compañero tiene pelo o no tiene pelo, es el mejor para nosotros. Es el mejor. Y si yo soy gordo, no, bueno, yo no soy candidato a nada, pero si es gordo, flaco, no importa. Es el mejor y la mejor. Y son los mejores compañeros, porque esa es la única forma de estar convencidos de que tenemos que salir a pelearla. Hay que dejarse de jorobar con los enojos. Ya no hay tiempo para enojo. Después del 11 de diciembre, cuando seamos gobierno, volvemos a debatir todo lo que tengamos que debatir, porque tampoco vamos a ir a ciegas en el futuro gobierno, porque queremos las transformaciones necesarias para terminar con las desigualdades y con la pobreza. Pero hay algo que estoy convencido, que estos compañeros, Sergio Massa, Agustín Rossi y todos los candidatos que conforman las listas que se van a presentar, tienen ejes claros de una sociedad más justa, que se construye con educación, con salud
con trabajo. Y ahí es donde nosotros hacemos pesar lo que venimos planteando hace rato. Producción y trabajo para un desarrollo sustentable, para achicar las diferencias que existen en nuestra sociedad, para acabar con las diferencias que nos mostró la pandemia y que aún todavía, cuando pensamos que íbamos a salir mejor, salimos más desiguales, no acá solamente, sino en el mundo. Por eso, compañeros y compañeras, hoy cuando aterrizamos acá en el Chaco, lo primero que pensamos es, hay que ir al 13 de agosto, a militar todo para el 13 de agosto. Pero el 14 hay que ir a buscar la unidad del peronismo chaqueño para ganar las elecciones del Chaco. Porque ese también va a ser un puntapié para ganar las elecciones de octubre. Ayer, irresponsablemente, un personaje que quiere ser presidente va a la rural y dice, yo acá libero el dólar y saco todas las retenciones. ¿Saben a dónde va a parar el 80% de la población de nuestro país? Al río, directamente. Acá hay que reconocerle a Sergio Massa, ministro, que no se comió la receta de los liberales, que no fue a devaluar un 90%, empobrecernos a todos y después ver cómo se acomodan los precios. Porque eso, si algunos lo tienen en mente, tendrá que saber que socialmente no resiste y va a tener a la Confederación General del Trabajo a la cabeza de los reclamos sociales para que pueda sobrevivir el pueblo argentino. Yo les quiero dejar un mensaje en nombre de mis dos compañeros que también conforman la Secretaría General de la CGT, compañero Carlos Acuña y el compañero Pablo Moyano, miembro del sindicato camionero. Pero quiero dejarles bueno, los despertamos. Bueno, pará que termino, se me va el avión a mí. Pero quiero traerles un mensaje de un compañero que estuvo discutiendo durante todos estos días con el Fondo Monetario Internacional. Un compañero que no le perdonan algunas cosas, como haber roto un acuerdo que se había firmado con el Fondo Monetario y que con las reservas del Banco Central no podía intervenir al mercado de cambios en una corrida que le hicieron hace un mes y pico. Y él fue, intervino y los paró esa corrida y los especuladores, algunos quedaron pata para arriba, aunque ellos no pierden nunca. Y ahora volvieron con el tema de la demora, pero no es la demora de la incompetencia, no es la demora de no saber hacer las cosas, es la demora de defender la soberanía argentina, defender la soberanía de nuestro país para poder elaborar un plan económico de crecimiento y de desarrollo. Este es el fondo, no el Fondo Monetario, sino el fondo de la cuestión con la cual se está debatiendo ahora. Y por eso, en algún momento había circulado la posibilidad de que hoy esté con nosotros a través de una cámara,
crean que el compañero se está rompiendo el alma como ministro de Economía y como candidato, porque es una máquina de laburar y no queremos, será una decisión que nos trasciende seguramente, que abandone el Ministerio de Economía, pero también lo queremos presente en la campaña. Sepan disculpar eso y por eso les traigo el saludo personal del compañero Sergio Massa y sépanlo disculpar que no pudo estar presente, pero sepan por qué. Porque está defendiendo la soberanía económica de nuestro país. Muchas gracias a todas y a todos, a laburar y a militar y a ganar las elecciones, compañeras y compañeros.